La historia de Doñana comienza con los primeros pobladores del Golfo de Cádiz. Se trata posiblemente de neandertales. Posteriormente, otros pobladores, romanos, ocuparon la zona con intereses comerciales, pesca y salazón. El nombre de estas tierras está íntimamente vinculado a la casa de Medina Sidonia. Felipe II construye las torres almenaras como protección ante los berberiscos. Después de este periodo dedicado casi exclusivamente a la explotación de los recursos cinegéticos, comienza una segunda época de explotación forestal y ganadera. Doñana pasa a manos de la burguesía gaditana, siglo XX. Comienzan las prospecciones arqueológicas de Schulten y Bonsier para la búsqueda de la mítica Tartessos. En 1969 se crea el Parque Nacional. El conocimiento que tenemos sobre la presencia del hombre en Doñana es un asunto que está cambiando prácticamente cada día. De hecho, hace unas 3 semanas aparecieron unas huellas fósiles, las que ya se ha hecho referencia por otro investigador, que se datan hace unos 125.000 años, es decir, estamos hablando del periodo musteriense y por lo tanto el periodo en el que habita el hombre de Neandertal. Habida cuenta que esas huellas son similares a las que aparecen en otros lugares del Golfo de Cádiz, donde se asocia con la industria lítica, y de que también parece que aquí puede haber alguna industria en conexión, es plausible pensar que el Neandertal ya campó por estos dominios y fue, digamos, el cazador de esas piezas. Esto es una información todavía por confirmar, que requiere de más investigación, pero como digo, esto evoluciona prácticamente pues cada año. Vamos teniendo algunas noticias nuevas que nos van haciendo cambiar un poco esa idea de la presencia del hombre en Doñana. Lo que sí que conocemos algo mejor, porque eso ha sido el producto de investigaciones de varios años trabajando en el tema, es eso que llamamos, y al que luego voy a apuntar un poquito, el horizonte neolítico litoral. Prácticamente en la línea de costa, pero un poquito al interior, asociada casi siempre a los humedales, como por ejemplo la laguna de Santa Olalla, las lagunas del Taraje, también el propio Palacio de Doñana o en el Piruétano, es decir, en lugares muy cercanos a la costa, nos encontramos con una serie de localizaciones de elementos líticos que conforman, digamos, ese periodo de transición entre el neolítico y el calcolítico. De estos materiales ya tenemos noticias de muy antiguo, que nos la proporciona Schulten, que encuentra 2 hachas, según él se refiere, en la laguna de Santa Olalla. Por nuestra parte, las investigaciones que la Universidad de Huelva llevó a cabo, pues encontramos 5 o 6 localizaciones nuevas, con hachas pulimentadas, algunas raederas, algunos cuchillos, como digo siempre, inscritos en este periodo y casi siempre asociadas a humedales y a zonas donde hay, digamos, surgencias de material lítico, fundamentalmente cuarcitas y siles, que son las que permiten realizar este tipo de piezas. Pero poco más sabíamos de esas sociedades. Sin embargo, estos no son datos inconexos, no son datos aislados. Hay que poner todo esto en relación con las localizaciones que hemos realizado en esos 28 kilómetros que separan Masagón de Matalascaña, en lo alto del Cantil, de ese acantilado flandriense. Hemos encontrado nada menos que 30 localizaciones con material lítico. 11 de ellas las hemos estudiado, 6 con más detalle, y viene a abundar un poco en lo que he comentado antes. Es decir, se tratan de unas sociedades que están con una economía depredadora, son grupos muy móviles, que aprovechan el marisqueo. De hecho, nos encontramos en alguna zona con algunos concheros. Esto es normal porque ellos, aunque capturan la concha, solo se llevan el bicho, que es lo que transportan, porque no pesa, lógicamente, pesa muy poco, y la concha pues se queda formando esos concheros. Estas localizaciones, lo que encontramos en ellas son, como digo también, al igual que en las que me referí anteriormente, nos encontramos con todo un conjunto de materiales líticos, elementos pulimentados, elementos tallados de diferentes naturalezas, casi siempre, pero no solo, en cuarcita y en siles, y están ubicados pues justamente, como digo, en la costa, para aprovechar pues eso, el marisqueo, un poco de pastoreo, los pastizales, es decir, son grupos muy móviles, aunque en algún caso los hemos encontrado asociados a cerámicas tipo vasos, ollas y platos, que nos puede indicar un poquito más de estabilidad, pero aun con todo se tratan de grupos muy dinámicos que se están moviendo por la costa y digamos en las inmediaciones interiores de lo que es la costa.
Esto, como he dicho antes, se inserta, no es una cosa específica de Doñana, ni mucho menos, sino que se inserta en lo que se conoce, como antes indicado, en el Neolítico litoral, que se extiende pues, por todo el Golfo de Cádiz, desde el Cabo San Vicente hasta el Estrecho, y que incluso salta a lo que sería el norte de África, dado que todo eso conforma un círculo cultural que es uniforme, no solamente en la prehistoria, sino a lo largo de la historia, es una constante, esas relaciones que se producen siempre entre nuestro litoral y lo que es el norte de África. De manera que digamos que la presencia del hombre en Doñana pues se justifica inicialmente por todos esos grupos nómadas, esos grupos cazadores recolectores, como son los neandertal, asociados a todas esas huellas de animales, y la siguiente secuencia que tenemos ya es neolítico calcolítico, pero esto no quiere decir que por medio no haya vivido aquí el hombre, simplemente que no lo hemos encontrado. Faltan investigaciones. A poco que se hace algún intento de prospectar y de localizar, empiezan a aparecer muchos datos. Es necesario intensificar esa investigación para que no se encuentre, digamos, ruptura en todas esas líneas de poblamiento. Así pues podemos afirmar que desde hace entre 100 y 150.000 años el hombre habita Doñana, un lugar espectacular, dotado de grandes recursos, que no ha pasado desapercibido al hombre y que siempre lo ha ocupado hasta nuestros días. De eso ya nos ocuparemos en otro momento, de las secuencias posteriores a lo que es la época prehistórica. Si antes hemos narrado lo que es la ocupación prehistórica en el Parque Nacional de Doñana y en general lo que es la costa del Golfo de Cádiz, norte de África, nos trasladamos ahora a época romana. Y para ello pues estamos en el Cerro del Trigo. Sin lugar a dudas el lugar humano más emblemático del Parque de Doñana, y un yacimiento totalmente emblemático en lo que es la arqueología española por la significación que tuvo y que luego pasaré a explicar. Durante época romana, la estrategia fundamental que lleva el romano en lo que es la costa de todo el Golfo de Cádiz y también norte de África es el tema de la extracción, las capturas de pesca, la transformación para convertirlo en productos de diferente naturaleza, fundamentalmente la salsa, lo que se conoce popularmente como garum, pero que no es la única salsa que se hace, hay otras muchas, y posteriormente la comercialización de esos productos en el entorno más cercano y en todo el imperio. El Cerro del Trigo, como digo, es un lugar muy emblemático porque es aquí, aunque me refiriera yo en otro lugar, donde comienza un poco lo que es la arqueología tartésica. Aquí durante los años 1923 y 1928, dos arqueólogos extranjeros, Bonsor y el alemán Schulten, trabajaron sin descanso durante 6 años, de forma un tanto frenética, para encontrar tartesos, algo que ellos creían que estaban aquí en este lugar. Es más, se murieron pensando que era este el sitio donde estaba, solo que no tuvieron la fortuna de encontrarlo, y que este poblado de pescadores, esta aldea como ellos llamaban, fue construida con los restos, con el expolio de esa ciudad mítica de Tarteso. Hoy sabemos que eso no es posible, porque este lugar donde nos encontramos no emerge, o sea, esta punta no emerge hasta el cambio de era. Por consiguiente, en el siglo IX, VIII, VII, VI, V antes de Cristo no podía existir aquí ninguna civilización ni ningún asentamiento humano, sencillamente porque era el mar. Ellos no lo sabían, obviamente, pero hoy sí tenemos muchos datos que lo corroboran. Ellos encontraron, como les decía, lo que ellos calificaron como una aldea de pescadores, pero que no es otra cosa sino que una importantísima factoría romana de salazones, de las muchas que jalonan toda la costa onubense. Todo el Golfo de Cádiz, pero me referiré de forma más pormenorizada a la costa onubense. Tenemos
casi una treintena de factorías entre la desembocadura del Guadiana y la desembocadura del Guadalquivir, siendo esta la más cercana, lógicamente, al Guadalquivir. Y yo la calificaría como una de las 4 más importantes que existen, junto a la del Terrón en Lepe, la del Eucaliptal en Punta Umbría y la de la propia Huelva, la de la colonia romana o Nova Estuaria. En estos lugares, pues lo que se hace es, como decía antes, se capturan, o sea, tiene una pequeña flotita propia que capturan los peces, según la época del año, pues son diferentes tipos, los transforman en piletas para fabricar luego salsa, pescado en conserva y una serie de productos derivados, y luego los exportan hacia muchos sitios. Entre ellos sabemos que lo exportan al imperio, o sea, a la metrópoli, a Roma. Y lo sabemos porque hemos encontrado los barcos onubenses que parten del puerto de Ono hacia donde llegarían estas salsas. Lo hemos encontrado en lo que se llama un pecio, un barco hundido. En este caso tenemos uno frente a las costas de Marsella, donde aparecen unos lingotes de cobre certificados en el puerto de Ónova que van viajando junto con estas ánforas salsarias que llegan, como digo, para abastecer a la metrópoli. Roma comía todo lo que se produjera en el imperio. Era una población enorme, estaba saturada y era necesario que llegaran todo tipo de productos, especialmente el trigo y las salazones de pescado junto con el vino. El yacimiento era muy desconocido. Lo que Bonsor y Schulten nos trasladaron fue una ventana de lo que fue este yacimiento, una pequeña parte del mismo, pero ya marcaron un poco las pautas de su cronología, su extensión y sobre todo su vocación y su especialización en la elaboración de los productos del mar. Ellos fundamentalmente porque aparece lo que se llaman las piletas de salazones, que son los recipientes donde se produce, digamos, ese proceso de fabricación de la salsa. Desde que Schulten y Bonsor abandonaron esta excavación en el año 1928, no se vuelve a hacer nada hasta fines del siglo pasado, concretamente hasta 1999, cuando la Universidad de Huelva empieza aquí, hizo una intervención muy corta para diagnosticar en qué estado se encontraba esto y digamos, aportar una serie de datos. Fue una pequeña intervención pero importante, porque definió que se trata de un yacimiento muy extenso, de aproximadamente unas 14-15 hectáreas, que no significa que la factoría tuviera simultáneamente 14 o 15 hectáreas. Eso es el resultado del movimiento de la factoría durante los 500 años que dura, ya que su existencia va desde el siglo II después de Cristo hasta el siglo VI. Durante todo ese tiempo se ha ido moviendo siempre a medida que la flecha prograda, que el mar se retiraba y ellos tenían que ir acercándose para que fuera rentable la transformación y el arrastre de esas capturas. La factoría pues cuenta con muchas cosas, ¿no? A pesar de lo poco que se ha excavado, la arqueología está para eso, para a partir de una pequeña información poder, digamos, trascender hacia una información mucho más completa. Sabemos que hay un área industrial compuesta por almacenes, donde se almacenan las ánforas, la parte industrial donde se procesa todas las capturas, fundamentalmente con las piletas. Pero también hay un área dominical. Esto probablemente fuera una concesión del emperador, que es quien controla todas las salazones, todos los productos de la pesca, una concesión particular, y ese particular tendría una buena casa, una villa marítima, y eso se deduce porque hemos encontrado fragmentos de mosaico, fragmentos de mármoles, estuco, alguna base de columnas de mármol, lo que significa, como digo, que había una casa que es donde vivía el dominus, es decir, el señor que controlaba esta explotación. Sabemos que existían también hornos para fabricar los contenedores, las ánforas, desde donde se introducía esos productos y se exportaba hacia el resto del imperio. Y lo sabemos no porque hemos encontrado ningún horno, sino porque hemos encontrado los contenedores con defectos de fabricación. Y un contenedor nunca viaja si está defectuoso, por lo tanto fue fabricado in situ. Igualmente que sabemos que también había hornos de vidrio, porque ha aparecido también diferentes recipientes en vidrio con defectos de cocción. Es que en realidad este tipo de poblado tan alejado de todo, que solo se comunicaba por mar, eran autárquicos. Aquí se hacía todo, se hacía forja, había horno, se cultivaba lo poco que se puede cultivar en este tipo de terreno, pero algo sí se podía, y luego pues se abastecían a través del mar de los productos que ellos realmente no podían generar, y por supuesto comían mucho pescado. Algo que sabemos también gracias a la antropología, porque aquí solamente hemos exhumado 15 cadáveres, 10 que sumó
Schulten y Bonsor en los años 20 y los 5 que hemos sumado nosotros y que hemos estudiado muy profundamente. Los antropólogos pues llegan a la conclusión de que todas las enfermedades que tienen son derivadas de las carencias alimenticias, donde el pescado es la base, es la dieta básica, y de ahí pues todos los tipos de caries, etcétera. Además de que sabemos otras patologías como por ejemplo la artritis, toda la artrosis y toda esa gama de enfermedades que son las que desarrolla gente que trabaja en medios húmedos, con esfuerzos articulares muy intensos. Y bueno, pues digamos que conocemos un poco de esa vida precisamente a través de los muertos. Como anécdota les diré que no aquí en el Cerro del Trigo, pero sí en otra muy cercana, como es la de Punta Umbría, nos encontramos incluso no solamente con habitantes de raza negra, que eso es muy habitual porque hay mucha relación con África, pero incluso tiene algún individuo de la Europa del Este. Es decir, el movimiento, la globalización que se produce con Roma permite que aquí un ciudadano desde Centro Europa esté aquí, igual que había griegos que son los que enseñan. Y a eso me referiré después cuando hable del famoso anillo tartésico, según Schulte y Bonsor, que aparece en este sitio. El yacimiento no está excavado, quizá fuera necesario llevar a cabo un proyecto de investigación más amplio que pudiera corroborar cuanto estoy diciendo, pero como decía, no cabe duda que estamos ante una factoría de bastante envergadura que está a caballo entre lo que es el puerto de Ono, hacia donde drenan casi todas las capturas que ocurren en la costa de Huelva, pero en este caso también muy cercano a lo que son los puertos gaditanos, ¿no? Estas salsas, como digo, podrían servir para alimentar lo que es el entorno inmediato, por ejemplo las minas. Hay que tener en cuenta que hay un momento que el cinturón ibérico de piritas se explota de una manera tan intensa que se superpobla y se necesita todo tipo de alimentos, y muchas de estas factorías lo producen para que vayan a las minas y, como digo, pues también para un mercado ya de mucho más largo recorrido. Sin embargo, el Cerro del Trigo no es el único lugar romano que existe en todo el parque y en la cercanía. Por supuesto, en la costa está plagada de yacimientos romanos, pero dentro del parque, incluso en la cercanía, nos encontramos en esos lugares que antes señalé, que eran esos asentamientos calcolíticos, neolíticos. Encima, en la duna que los cubre, pues aparecen también algunos asentamientos de época romana que también estarían volcados, por supuesto, hacia las pesquerías, y sobre ello, como luego veré, pues también se asienta ya época medieval, incluso época moderna. Pero incluso dentro del parque, en el palacio, que es un tema bastante interesante, en el Palacio de Doñana, ahí encontramos vestigios inequívocos de la existencia de algunos asentamientos de época romana. Este probablemente no volcado hacia la pesca, sino más bien, pues no sé, un poco al control, a la entrada, al avituallamiento intermedio, con vías terrestres que se pudieran llegar como apoyo a la vía marítima, que es la que realmente usan, y ahí, como digo, pues aparecen fragmentos de tégula, fragmentos de cerámica, de cronología inequívoca de época romana, y que tampoco pues, se ha podido investigar más allá de localizar el sitio. De manera que, como indicaba, la continuidad en el poblamiento en Doñana prácticamente casi no tuvo interrupciones, si bien debo señalar que no hemos encontrado ningún yacimiento en lo que es la línea de costa relacionado con la época protohistórica. Para eso hay que irse un poco más al interior, hay que irse, por ejemplo, a la Marismilla, ¿no? A la Algaida, donde sí aparece ya un yacimiento del siglo V, IV a.C. Y digo que no hemos encontrado ningún yacimiento de época protohistórica porque este que Bonsor y Schulten se empeñaran que fuera la mítica ciudad de Tarteso, vemos que en este lugar no es posible. No seré yo quien diga que no se puede encontrar aquí, pero digamos que eso dio pie a toda una corriente a la que me referiría en otro lugar, sobre lo que sería ese mundo mítico de Tarteso. Después ya de época romana, los siguientes episodios que nos encontramos aquí, muy débiles, están muy relacionados ya con lo que es la cora de niebla y lo que es la implantación medieval en la zona, tanto alto medieval como bajo medieval. Hay algunas cerámicas que nos hablan de un posible asentamiento en la zona de la Cebrón, y también en el acantilado entre Mazagún y Matalascaña nos encontramos también con algunos asentamientos sobre esos elementos de época calcolítica, neolítica y demás. Nos encontramos también con vestigios de época medieval, tanto alto medieval como bajo medieval, y con elementos ya del siglo XVI, XVII y XVIII. Pero si tuviera que destacar algo interesante de ese momento, son el campo de horno que hemos encontrado en el lugar que se conoce como Las Naves, en esa zona muy cercana a la playa, donde se detectan una serie de montículos que son hornos.
hornos que se han parado en funcionamiento. El día que esos hornos se pueda excavar será interesantísimo, porque lo más probable, como la mayoría de los hornos, es que se ha abandonado con carga, ya que cuando falla se abandona esa carga y ahí encontraremos la tipología de lo que se hace. Pero tampoco es necesario que se excave para saber lo que hay, porque en superficie hemos encontrado toda esa tipología de materiales que nos habla de unas producciones de entre el 16 y el 17 que están destinadas, pues como siempre, por un lado al mercado local, y habida cuenta de la cercanía de los puertos gaditanos, especialmente el de Sanlúcar y demás, se podían estar embarcando hacia América. Tengan en cuenta que el descubrimiento de América inicialmente requiere de muchos materiales ya manufacturados desde Europa, aunque posteriormente, una vez allí, ya van artesanos. De hecho, yo he tenido la oportunidad de excavar en la primera ciudad que funda Colón en América, que es la Isabela, y allí ya se construyen hornos. Ya estamos hablando incluso hornos muy tempranos, porque hablamos hornos a fines del siglo XV. Pero eso se va generalizando y poco a poco ya va haciendo falta mucho menos material y ya no se depende de las exportaciones. Pero ese sitio es muy interesante porque tiene un pobladito junto a él y estoy convencido que habrá muchos más. Y quizás lo interesante de esto es que esos hornos, esa producción esté funcionando al margen del fisco, sean quizás, por decirlo entre comillas, de contrabando o cerámica un poco que escapa a lo que es el control fiscal al amparo de los duques, aprovechando un lugar protegido, un lugar de difícil acceso, donde hay arcilla, donde hay agua, se dan todos los elementos para, una vez fabricada por mar, poder llevarla hacia los puertos gaditanos, de donde, como he dicho antes, se podía exportar. Y aquí es donde ya enlazamos también con todo lo que es la línea de defensa de la costa, que por cierto, la construcción de las Torres Almenaras, el poco ladrillo que lleva probablemente saliera de estos hornos. Es conocido que piratas berberiscos, turcos, pueblos musulmanes están, digamos, asediando la costa, la están poniendo en mucha inseguridad, y Felipe II, pues digamos que diseña un plan de construcción de torres almenaras, de torres defensivas que se comunican mediante fuego, ¿no? Por iluminación, para protegerse precisamente de esas invasiones. Estas torres, que comienzan con Felipe II, terminarán con Felipe IV, y en la costa de Huelva no se pone muy de acuerdo del todo de cuántas torres existen, pero si me fío del criterio de los que más saben de esto, podemos hablar hasta entre 13 y 14 torres, aunque hoy solamente se conserven unas 11 en diferente grado. Y la función de estas torres, como decía, fue bastante importante, porque hay mucha literatura en torno a la cantidad de episodios que se producen con respecto a estos desembarcos. De manera que, digamos, que con esta visión pues tenemos lo que sería toda una ocupación y una presencia del hombre en Doñana desde la época prehistórica hasta el siglo XVI, que continuará y ya será explicado por otros expertos ya en años posteriores. Y entiendo que en esa evolución histórica los hitos que faltan no es porque el hombre no ha estado, sino simplemente porque no lo hemos encontrado. Doñana, contrariamente a lo que pueda parecer, no está investigada desde el punto de vista humano. En Doñana la magnificencia, digamos, de la naturaleza, la importancia del medio natural, la significación que tiene en todo el mundo del medio ambiente, yo creo, en mi opinión, que ha asfixiado un poquito lo que es la construcción del discurso histórico, especialmente en épocas más antiguas. Mientras más antiguas, más dificultades hemos tenido y menos investigaciones existen. Estoy convencido que si se intensifican podremos construir perfectamente todo ese discurso histórico y esa línea sin solución de continuidad hasta el momento presente. Como ha planteado el profesor Campos hasta estos momentos, la historia de Doñana es una historia larga de aprovechamiento de distintos recursos muy primarios, como es la pesca, como es los distintos otros usos posibles agrarios, muy poco de usos agrarios, pero en la que juega un papel también una realidad importante, que es este litoral frente a África. Entonces, eso necesita una vigilancia, una defensa frente a los piratas berberiscos, frente al contrabando, frente a todos los elementos que pueden llegar desde ese gran continente que es África. Pero la pregunta que debíamos de hacernos ahora, ya que estamos situados en el comienzo de la Edad Moderna, después del descubrimiento, él nos ha dicho cómo en realidad el descubrimiento condiciona probablemente este litoral con esos hornos cerámicos que sirven para el transporte de mercancías al Nuevo Mundo y tal. Pues en esa etapa moderna, ¿de quién es Doñana? Doñana viene siendo tradicionalmente, y no con una documentación
demasiado explícita desde la época medieval, desde la Reconquista, viene siendo del Ducado de Medinasidonia. Forma parte, este litoral forma parte de lo que es el señorío territorial de los Medinasidonia. No obstante, desde ya finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, empieza a notarse en Doñana un intento por parte de los propios señores de Medinasidonia de recuperar, de producir, de convertirlo en una finca productiva. En una finca productiva. 1714 será un momento importante porque empezará a aparecer de manera ya masiva y clara la plantación de pinos en Doñana. En primer lugar en esta marismilla donde nos encontramos aproximadamente, y después en los propios corrales del litoral, que han sido prácticamente deforestados totalmente de sus antiguos enebrales y sabinares, y se han convertido, diríamos, en unos espacios vacíos que avanzaban más y en el que se meten los corrales pinar. El pinar tiene una función productiva, una función de renta productiva, que va a traer, bueno, importantes beneficios a la Casa de Medinasidonia. Pero además, el litoral le ofrece a la Casa de Medinasidonia otras dos riquezas fundamentales. Por una parte, las almadrabas. Las almadrabas eran monopolio de la nobleza y en este caso monopolio del duque de Medinasidonia. De hecho, al duque de Medinasidonia en esa fecha, siglos XVI y XVII, se le llamó el duque de las almadrabas, el duque de los atunes, y también la sal. La sal. No podemos olvidar que en aquellos momentos no existía frigorífico, y la conservación de la alimentación se basaba principalmente en el tema del uso de la sal. De la sal viene salario, es muy importante. Estamos hablando de uno de los recursos fundamentales en aquellos momentos, que también eran monopolio o real o de los nobles. En este caso, las salinas del litoral de Doñana y del propio río pertenecían al duque de Medinasidonia. Todo esto hace que durante el siglo XVIII la finca siga avanzando. Hay algunos problemas, principios del XIX, relacionados con varios asuntos. Primero, con lo que es la desvinculación que supone la Constitución de 1812 y por la desaparición de lo que podríamos llamar rentas jurisdiccionales de los señores. Los duques se ven obligados a prescindir de las rentas de la alcabala, de la renta de paso, de una serie de rentas que antes tenían por ser señores propiamente dicho. Esas rentas se acaban con el proceso de lo que se llama desvinculación generado a partir de 1812 con la Constitución de Cádiz, y eso va a ser importante. Y por otro lado, progresivamente a lo largo del siglo XIX va a ir apareciendo el proceso desamortizador, que como todo el mundo sabe, o como ya hemos explicado en algún momento, es un proceso según el cual el Estado pues se hace dueño o se adueña, expropia las tierras que están en manos muertas, que están amortizadas. ¿Cuáles son esas manos muertas? Pues la nobleza, el clero, los propios municipios, etcétera, que al ser tierras institucionales no podían venderse. Entonces el Estado burgués de aquel momento, a partir de 1837 y después de 1855, pues se va a ir apoderando de esas tierras y sacándolas en subasta. Esa subasta de tierras del litoral de Doñana, baratas, muy baratas, salen, no se compran durante la primera época, después de 1855, desamortización de Madoz, y se va comprando muy posteriormente, hasta prácticamente comienzos del siglo XX no se compran algunas. Y ahí se van a crear lo que se llaman los grandes cotos privados del litoral. En el litoral nuestro, concretamente, hay 4 cotos privados: Coto de Mazagón, el Coto de Bayo, el Coto de Ibarra y el Coto de Doñana.
con todas sus dehesas y con su litoral completo, que empieza a pertenecer desde ese momento a los González Vías y a la burguesía vinatera de Jerez principalmente. Bien, ese sería un poco el proceso que va a conducir progresivamente a que Doñana este espacio se vaya privatizando, vaya alejándose del mundo de los pueblos, de la preocupación de los ciudadanos de los pueblos que le rodean, y se vaya convirtiendo en una especie como de finca conflictiva. Finca que los pueblos que estaban acostumbrados, sobre todo los más pobres, a venir aquí a hacer suerte por fuego, a poner sus colmenas, a meter su ganado, etcétera, etcétera, deja de estarlo, y eso se nota, se vive en los pueblos de una manera muy negativa, de manera que Doñana pasa a convertirse en una especie de tierra de los nobles que nos ha sido usurpada, ¿eh? Y ese tema va a conducir a lo que se llama en el conjunto del entorno de Doñana al antidoñanismo, y va a conducir a que la gente en realidad tenga una relación con Doñana siempre relativamente conflictiva. No así con la playa, no así con la playa. Las playas progresivamente y sobre todo ya en el siglo XIX, principalmente desde la segunda mitad del siglo XIX, se van a destacar en estas playas una serie de puntos de veraneo tradicional, de balneario. ¿Cuándo va a empezar esto? Pues esto empieza principalmente con lo que es la repoblación forestal del litoral por parte de la Quinta División Hidrológico Forestal, que ya nos explicó Águeda en el programa anterior, y que da lugar a lo que se llama el poblado primero de Mazagón, que formaba parte de ese grupo de ingenieros forestales y demás, y las casitas de Bonares en el pueblo de Mazagón, que van a ser las primeras casas estables del balneario de Mazagón. Pero a su vez aparecerán una serie de puntos, como son el Loro y las Atarazanas, que van a acoger a una serie de veraneantes del condado, principalmente del condado, e incluso del Andévalo también bajan gente a esos dos sitios, el Loro y las Atarazanas, hasta que las Atarazanas se la come el mar, deja de existir a principios del siglo XX, y el Loro se continúa pero muy poco, y la gente terminan viniendo o consolidando el anterior balneario también de Matalascañas. De manera que podríamos decir que a principios del siglo XX puede llegar a haber una población de 5.000 personas, en torno a 5.000 personas en Matalascañas de veraneo, en las chozas de Matalascañas, en chozos, sabéis los sistemas que hacían, venían los choceros de pila, hacían una especie de cañones, tú llegabas con tu gente, ¿cuánto es de familia? Somos 10, somos 6, somos 4, y en función de eso te dividían los metros cuadrados y te dividía un rancho de otro rancho, y así sucesivamente. Delante tenía una serie de pozos con agua dulce, que nuestros padres siempre nos decían que ese agua dulce se debía a que el mar, la arena del mar, filtraba el agua salada del mar, sin saber en aquel momento que esto en realidad es el freático que va bajando, y después por detrás se hacían las cocinas para evitar los fuegos y demás, y algunos cortafuegos, con una normativa muy estricta en este tipo de veraneo tradicional. Todo eso va conduciendo hasta los últimos tiempos. Hay un momento en el que, diríamos, se descubre las playas de las costas de Huelva, la costa de Huelva, y se crea el plan de desarrollo turístico de la costa de Huelva en el año 1963-65, y ahí juega un papel importante tanto el Ministerio de Turismo como el obispo de Huelva, Cantero Cuadrado, en aquellos momentos, que era consejero del reino, y en el 1969 se declara, como se sabe, Parque Nacional de Doñana.
y aparece las playas del Coto de Doñana, sociedad anónima, para llevar a cabo todo lo que es la urbanización de la actual Matalascaña, Torre-Higuera, en realidad. La gente de Almonte sabemos que una cosa es Matalascaña, donde está el cuartel que hemos estado esta mañana en Matalascaña, y otra cosa es Torre-Higuera, la urbanización de Torre-Higuera. Pues esa urbanización de Torre-Higuera la lleva a cabo una empresa que se llama Playas del Coto de Doñana, Sociedad Anónima, y empieza una etapa de conflictos importantes. ¿Conflictos vinculados a qué? Pues vinculados a el intento de hacer otra playa en lo que es precisamente aquí en la Marismilla, que se le llamó Costa Doñana antes de hacerla, y que después se va a permutar por otros territorios cercanos a Torre-Higuera, y el conflicto vinculado a lo que es la carretera costera. De manera que ya muchos de nosotros, yo concretamente, estuve viviendo ese tipo de conflictos. En Almonte se vivió de manera relativamente potente, en una división entre la gente, unos que querían la carretera costera, otros que no queríamos la carretera costera, y que hubo enfrentamientos y demás. El desarrollo urbanizador fue progresivo, pero también es muy curioso porque Matalascaña, o la urbanización de Torre-Higuera, es una urbanización que por su propia situación geográfica está muy cerca de Sevilla y del Aljarafe, y acoge a mucha población de esta, tanto del Aljarafe como de la propia Sevilla capital. Y esto lleva consigo la idea de que es una playa vinculada a los domingos, al fin de semana. Es una playa principalmente de domingueros, una playa como puede ser Chipiona, por ejemplo, respecto de Sevilla. Sin embargo, aquí hay una continua intención de convertirla en una playa de alto standing. De hecho, yo me recuerdo a mí mismo vestido de blanco, con una gorra del Aero, parando a la gente pidiéndole el carnet de propietario para poder entrar. Como pueden imaginarse, a las 11 de la mañana de cualquier domingo, ya aquello era la potencia tan grande que el Aero desaparecía. El Aero, que era yo y mis compañeros, desaparecíamos y entraba todo el mundo, lógicamente, no podíamos parar. Todo esto va a conducir estos conflictos a que en la actualidad nos encontremos en el litoral de Doñana 35 kilómetros de playas vírgenes, que son de las pocas playas vírgenes que hay en España, probablemente la única tan larga, en el Parque Nacional de Doñana, y que realmente significan un gran logro, significa tener un recurso fundamental. Y esa es la situación un poco de nuestro litoral, hasta más o menos el momento actual. En el momento actual la situación es esa, estamos a la espera. De vez en cuando surge un momento político que puede ser a lo mejor diferente, pues reaparece el tema de la carretera costera, reaparece esa intención de crear Huelva, la relación Huelva-Cádiz, pero yo quiero dejar claro que esto ya se intentó por medio de la familia Ibarra. Ibarra e hijo era una familia de un naviero, una familia que tenía una naviera en Sevilla y que hacía viajes por todo el mundo con sus barcos, y que compró precisamente el Coto Ibarra, ahí un poco entre Matalascaña y Mazagón, para hacer ahí una línea de cabotaje entre Cádiz y Huelva, que durante un cierto tiempo funcionó, pero que no daba resultado. La relación Cádiz-Huelva no era realmente una relación importante que exigiera ningún tipo de línea de conducción, ¿no? Entonces, esto es interesante. Yo personalmente sigo pensando que tener ahora mismo las playas que tenemos, que hemos recorrido hoy y con las que hemos estado disfrutando de este litoral, no tiene precio. Es algo que si le ponemos precio nos lo cargamos, nos lo cargamos absolutamente.